Bueno, gracias por invitarme y gracias por venir a todos. He puesto este título, creo que ya está presentado mi trabajo, ¿no? He puesto este título para incidir un poco en el aspecto cuento inexacto. Como decía Gustavo, yo estudio una cosa que se llama Ciencias de la Comunicación, que es una cosa totalmente inexplicable para mí que se llame ciencias, porque no tiene nada de exacto, absolutamente nada de exacto ni de comprobable. Lo único que tenemos son unas audiencias que todavía no está muy demostrado que existan esos medidores ni esas familias. Entonces, pero nos llamamos ciencias de la comunicación. Entonces nosotros intentamos también desarrollar nuestras fórmulas para conseguir un objetivo, y sí que hay una receta de comunicación básica para mí, que es que hay un mensaje que sale de un punto y debe llegar a un punto A y debe llegar a un punto B. Si no llega al punto B o el punto B desconecta a medio mensaje, es que no lo estamos haciendo bien. Esa es toda la fórmula que tenemos para nuestro trabajo. Lo de cuento viene porque hay que inventar historias, porque si no inventamos historias es muy difícil que el público nos haga un poquito de caso, aunque estemos hablando de ciencia. Y lo de inexacto es porque, como os he dicho, es una ciencia muy inexacta, transmitir un mensaje, incluso valorar la interpretación que hace el espectador de ese mensaje. Ahora os voy a poner un poco unos ejemplos basados en mi experiencia con la ciencia, que es bastante larga, y el objetivo de la charla de hoy es simplemente transmitiros mi receta, entre comillas, o mis 4 muletas que os puedo como traspasar para cuando os enfrentéis a traducir un mensaje científico, sea vuestro o sea de otra persona. ¿Hay alguien de comunicación aquí? Es una pregunta que quería hacer. Una persona. Vale. ¿El resto sois científicos, químicos, físicos, supongo? ¿Algo más? ¿Algún artista? Creíamos que todos los científicos eran los famosos. Ah. Uy. Mira, me he puesto nerviosa y todo. Bueno. Os voy a poner un vídeo para empezar, que hemos venido a hablar de vídeos y de noticias. Está al principio. On information, the brass was phasing tunes I couldn't place, windows open and raining in, maroon, yellow, blue, gold and gray. The drunks were ricocheting, the old buildings downtown empty so long ago. Window. Bueno, este es el epílogo de un programa de televisión y yo quería preguntaros si alguien tiene una sugerencia sobre de qué iba ese programa de televisión. ¿Alguna idea? Es un 314, ya lo habéis visto, pero el tema... Microorganismos. Biología. Microorganismos. Por ahí va, bacteria. Bueno, esto es el epílogo, ¿no? Entonces, en realidad en un mensaje científico del tipo que sea de televisión o de una noticia de radio o un artículo científico, la esencia de eso la vamos a encontrar en el título, si está bien hecho, y en el epílogo. El título nos llama a verlo, nos está diciendo por qué tenemos que leer eso o ver ese programa y está sentando casi pues una hipótesis más o menos, y el epílogo nos está diciendo qué deberíamos llevarnos a casa de eso. Entonces, este programa, por ejemplo, por poner un ejemplo, lo que iba sobre la sociedad, las virtudes de la sociedad, de la suciedad, perdón. Es decir, las bacterias buenas, las bacterias que nos protegen, las bacterias que se usan en cultivos para generar medicamentos, las cosas buenas de la bacteria y lo malo de sobreproteger al humano, etcétera, etcétera. Y al final de desarrollar un montón de conceptos científicos, lo que se dice del programa, en ese programa, es esto. Una niña está en una piscina, se está bañando y no pasa nada.
que es un poco la tesis inicial. No pasa nada, quiero decir, no se va a morir. Hay un montón de bacterias y no son tan malas. Y acabamos de explicar por qué no son tan malas durante 25 minutos. Entonces, ¿por qué esa idea tan sencilla? ¿Por qué tampoco se puede aspirar a mucho más? Que ese es el gran enemigo de los programas de ciencia y de la divulgación científica son los científicos, y lo siento mucho, pero sois vosotros. Porque lo que falla es la expectativa y no el programa normalmente. La expectativa de la exactitud y la expectativa de qué se va a conseguir con ese vídeo. Entonces vamos a ver otro vídeo que lo he escogido, he incorporado en honor a San Sebastián y entonces os explico algo más. Bueno, surf, Samoa, no es Donosti, lo siento, no he encontrado uno de Donosti. Pero bueno, ¿este programa de qué iba? Por poner otro ejemplo sobre lo mismo. Este programa iba sobre el origen. Entonces, en este programa se contaba un poco pinceladas sobre el origen, o las teorías que hay sobre el origen del universo, sobre el origen de la vida en la Tierra, sobre el origen de una persona, de la gestación de una persona, sobre el origen del primer humano. Y al final también se hablaba con un señor que se llama Paniker, que decía, bueno, pues esto es una pregunta occidental, porque en Oriente nos importa absolutamente nada el origen, porque no miran hacia el pasado, viven de presente a futuro, casi en presente, y esta pregunta no se la hacen, ¿no? Simplemente no se la hacen. O no se la hacen como nosotros la hacemos, ¿no? Y al final, lo que queríamos resumir de este programa es que, bueno, te puedes preguntar sobre el origen o no, que es algo muy científico, ¿no? Transmitir esa duda, de esa inquietud que parece, vamos, filosófica e inherente al ser humano, que es saber de dónde venimos, pues resulta que no, que es una inquietud occidental. Queríamos transmitir eso. En un programa científico, sí, bueno, un programa un poco transversal, pero queríamos transmitir eso. Entonces, ¿por qué estamos hablando del qué y el por qué? Porque un poquito, muchas veces nos quejamos. Es igual. Con el tap, sí, perdón. Porque yo creo que hay muchas veces un poquito de confusión con el objetivo de hacer un poco de divulgación científica. Y el objetivo es el mismo que con cualquier otra materia, y el objetivo y la dificultad es la misma para mí. O sea, también es muy difícil hacer una noticia de economía y también es muy difícil hacer una buena noticia de arquitectura, etc. Pero por algún motivo no se hacen tantos congresos sobre la necesidad de que esas materias estén más presentes en los medios de comunicación y la dificultad de hacerlas. Y la dificultad viene, desde mi punto de vista, de lo que decíamos antes, de exigir una exactitud absoluta en el resultado. Y esa exactitud no la exige el público, la exige el científico. Pero el público en general no está exigiendo exactitud. Entonces, ¿para qué hacemos estos actos de comunicación, ¿no? Un objetivo en general, esto no es exacto, evidentemente, es un resumen muy resumen, ¿no? Pero bueno, objetivo general puede ser que divulgar, simplemente compartir conocimiento, ¿no? Con el público en general. Un objetivo particular, que suele ser el que nos encontramos en la vida real, porque es verdad que hay grandes mecenas, pero cada día hay menos, también es verdad eso, ¿no? Que hasta la divulgación de conocimiento, sobre todo la privada, busca dinero. Y un objetivo en particular, que como digo, suele ser el verdadero, que es conceder o probar la relevancia para la sociedad de una investigación, descubrimiento, un centro, un tema, etcétera, o de la ciencia en general. Es decir, estar ahí. Estar ahí significa audiencia, ser importantes, estar en la sociedad, tener nuestra página en un periódico, que la ciencia sea importante y que cuando pedimos dinero para una investigación, la sociedad comprenda que eso es importante, igual, que es la gran lucha de la ciencia y, por otro lado, del arte. Demostrar esos beneficios de una forma social, ¿no? Si tenemos claros estos objetivos, ¿no? Los resumimos un poco. Pongo en negrita las palabras que me parecen importantes, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Compartir y conceder o probar relevancia a algo. ¿Y para quién? ¿Para el público en general o la sociedad? Que más o menos viene a ser lo mismo. ¿Y qué es eso del público en general?
Eso es súper importante a la hora de elaborar un mensaje del tipo que sea. Siempre me estoy refiriendo a televisión, radio, vale para todo lo que digo, aunque pongo más ejemplos de televisión porque yo trabajo más en televisión ahora mismo, ¿de acuerdo? Hay público sin formación superior o sin formación de ningún tipo. Hay público con formación superior no científica, hay público con conocimientos científicos y un cierto interés, que es un público que pide un nivel científico, pero no demasiado, pero necesita un poco de nivel para no sentirse, para no aburrirse. Y luego hay el público vinculado a las instituciones científicas o relativas, que son los científicos que juzgan a sus compañeros, los científicos que deciden si ponen dinero o no científicos, pero gente que maneja presupuestos para proyectos de divulgación o proyectos de investigación. Más o menos tenemos todo esto. Arriba hay muchas personas y abajo vas bajando y cada vez hay menos. Es así. ¿Tenemos que ir siempre arriba? No, depende, pero tenemos que saber a quién vamos. Eso es súper importante, porque un mensaje para los de abajo, escrito como para los de arriba, no funciona para nada. Y si es para todos, hay que encontrar una fórmula que sea para todos, que es lo más complicado de todo. Pero hay que saber muy bien, antes de redactar una noticia, o de llamar a un periodista y venderle tu investigación, etcétera, etcétera, o de hacer incluso una entrevista, ¿a quién te diriges? Es importantísimo, porque no tiene nada que ver. Lo que quiere escuchar este señor es que es rentable y que es muy vendible. El de arriba lo que quiere es tener la sensación de que ha aprendido algo. El segundo quiere tener la sensación de que está capacitado para entender esto. Y el de arriba quiere tener la sensación de que es inteligente, simplemente, o de que está aprendiendo algo. Son públicos muy distintos, pero siempre, siempre, si el mensaje no está adecuado un poquito a quién va, y esto implica muchas cosas, implica sobre todo el lenguaje, un tipo de repetición, tipo de complejidad. Ahora vamos a ver un poquito qué cosas implica. Implica un montón de cosas, saber a quién nos dirigimos y hacerlo un poquito bien para dar un poquito en el clavo. Entonces, ahora os quería poner cómo hacemos todo eso, ¿no? ¿Cómo conseguimos eso? Vamos a ir viendo ejemplitos de tipo de público, pero vamos a ver cómo conseguimos todo lo que hemos dicho hasta ahora, transmitir un mensaje de una forma clara al público que nos interesa y el mensaje que queremos. ¿Cómo? Trabajo en equipo. Esto es casi el punto más importante, que está muy bien que hay divulgadores científicos, por ejemplo yo soy una, aquí tenemos otro señor que también se dedica, ahí tenemos otros 3, pero no lo podemos hacer solos. A pesar de que se supone que nuestro trabajo es estar entre la sociedad y la ciencia o el mensaje científico, necesitamos de la colaboración del científico. Entonces, para resumirlo mucho, si tú quieres hacer un acto de divulgación científica y eres científico, lo mejor que puedes hacer es implicarte. Y implicarte quiere decir que hay que trabajar con los periodistas. Es decir, antes de ir a una entrevista, para resumir mucho, hacerla por teléfono y pactar de qué se va a hablar y pactar unos ejemplos que sean factibles, porque si no eso se va a convertir en una pérdida de tiempo para el periodista o en una imposibilidad de hacerlo porque se va a tener que ir y no vas a sacar nada. Entonces, mi consejo, que yo me he encontrado muchas veces con esto, es decir, bueno, si lo quieres hacer, hazlo, como todo en la vida. Es tan importante como tu reunión de investigación de hoy. Entonces, ves, prepáralo bien, dedícale un tiempo, pacta con esa persona los titulares, el mensaje que quieres dar, cuéntale una historia interesante que pueda contar y si tienes que irte a grabar lejos, pues ve lejos. O sea, pierde el tiempo, hazlo. Si no haces un poco de colaboración con el periodista, la mayoría de las veces lo que pasa es que viene alguien que igual no ha tenido tiempo de preparárselo, otras veces sí, y que el resultado de ese acto comunicativo, sea de radio, de una entrevista para prensa, para lo que sea, va a ser mucho más pobre que si lo has preparado en equipo, porque es difícil de comprender. Por mucho que estés especializado en ciencia, no soy químico, no soy físico, no soy biólogo y mucho menos soy todas esas cosas, a la vez que es lo que se nos pediría para ser divulgadores. Tenemos una cierta capacidad de comprenderlo mejor, pero evidentemente necesitamos ayuda y no tenemos 5 años de estudio detrás. Entonces, pretender que un divulgador lo va a entender, bueno, entendemos lo que podemos, pero yo de verdad que aconsejo muchísimo, muchísimo, en este caso especialmente, el trabajo en equipo. Preparar las cosas, tener un tiempo y hacerlo un poco bien. Otro tema muy importante para mí es la empatía. Estar en los medios de comunicación de masas
Como una figura endiosada no sirve de nada. Esta imagen del científico ya la tenemos, es la imagen del pasado. Ahora, si queremos estar en un medio de comunicación de masa y comunicar algo, cuanto más a la altura estemos del espectador, cuanto más cercanos seamos y cuanto más nos vea ese espectador como una persona, mejor va a funcionar. Y eso se consigue a través del lenguaje, de la tranquilidad, del respeto hacia el otro y hasta de la ropa. Os voy a poner un ejemplo de presentación de una científica y ahora lo comentamos. Ips, no hay audio. Espera, lo voy a... Ahí, ahí. Todos queremos tener la piel de esta niña, su inocencia. Todavía no sabe que un día tendrá que morir. Quizás viva sana hasta los 122 años. Quizás la ciencia le conceda ese futuro. Este ratón ya lo ha conseguido. Nació en un laboratorio donde lo llaman triple. Sí, triple, le llamamos triple. Porque tiene tres transgenes. Triple transgénico, el triple. Triple es un ratón longevo. Su destino está escrito. Vivirá lo máximo para su especie, algo más de 3 años, y no padecerá cáncer. Sería como si los humanos que vivimos de medio 80 años viviéramos todos como lo máximo que ha vivido el humano más longevo, que son 122 años. Hemos generado ratones que viven el máximo que puede vivir una cepa de ratón, ¿no? Que son... A empatía me refiero a que la primera, esto es el inicio de un documental, ¿no? Y la primera vez que vemos a esta persona está riendo. Es María Blasco, no sé si la conocéis, es la directora del CNIO. Bueno, no está con una bata blanca, no está, la cámara está a su altura, que esto ayuda bastante, y sobre todo no está diciendo ninguna frase súper interesante ni está lanzando ningún contenido científico. Tú ves una señora que se está riendo, eso es lo que ves. Ja, 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 pues mira, este ratoncito lo he hecho yo y se llama triple. Esto no está puesto así al principio porque sí, esto es porque son un montón de mensajes de decir, bueno, hemos conseguido un poco de empatía con esta señora a la hora de grabarlo porque hemos trabajado en equipo. La ponemos riendo. ¿Qué le estás diciendo al espectador? Le estás diciendo que va a entender lo que viene después, porque lo que está viendo ahí es una persona, no está viendo una científica que sabe mucho y que ya inmediatamente por pensar esto dices, yo soy tonto al lado de esta señora porque no va a entender nada. No, yo la voy a entender esta señora porque se ríe como yo, porque ha hecho un ratón y le ha puesto un nombre. Que hasta aquí todos hubiéramos hecho lo mismo, digo yo. Incluso en esa pirámide que teníamos antes, incluso la persona que no tiene ningún tipo de formación, si se hubiera inventado un ratón, pues le hubiera puesto un mote cariñoso y se hubiera reído del mote cuando lo recordaba. ¿El ratón está en libertad? ¿Por qué? Pues porque lo queremos relacionar con la niña. Pues está hecho un paralelismo, evidentemente, todo el mundo sabe que ese ratón va a morir dentro de muy poco, ¿no? O sea, y que si no fuera por este documental nunca hubiera pisado la hierba. Pero no se trata de esto, no se hace por ficcionar que los ratones están en libertad y que es un mundo maravilloso y que la experimentación animal no causa dolor. No se hace por eso, se hace por generar empatía, o sea, por vincular a la vida humana con esta investigación científica. Una niña en el césped, un ratón en el césped. Esto es simplemente os lo pongo como un ejemplo de cuando se preparan bien las cosas un poco, el resultado realmente es muy diferente, ¿vale? Ahora, para conseguir un poquito también esta simplificación, este llegar del mensaje, ¿no? Voy a poner unos titulares de ciencia, ¿no? Este es de ahora mismo, de la portada del Science de ahora mismo, ¿no? Bueno, lo traducimos un poco. El primer titular que te encuentras en la primera página es creando un modelo matemático de las enfermedades infecciosas, ¿no? Pues muy bien. Esto va a un público muy especializado, ¿no? Por ejemplo, lo puede entender, le puede interesar. Incluso dentro del público científico solo entrarán ahí los que estén interesados en los modelos matemáticos y los que estén interesados en las enfermedades infecciosas, ¿vale? Luego, otros ejemplos que se me ocurren cómo se podría haber titulado, pues explicar un poco más, ¿vale?
creando un modelo de la dinámica de las enfermedades infecciosas en el complejo panorama de la salud mundial, que es la traducción de su subtítulo, que ya es un poquito más explicativo, y opciones que se nos ocurren así, a bote pronto. Las matemáticas nos pueden ayudar a comprender cómo se expanden las enfermedades infecciosas por el mundo. Esto ya sería para un público que realmente quiere un poquito, tiene un poco de información de ciencia y quiere saber más. Esto es para alguien que no sabe nada, pero bueno, sabe lo que significa la palabra pandemia y está aterrorizado, como todo el mundo en general, ante la palabra pandemia, gracias a los medios de comunicación. Esto es una bromita ya. Y luego, esto lo entiende todo el mundo. Entonces, ¿qué tiene de malo este último mensaje? Os pregunto. ¿Tiene algo de malo? Yo pienso que no tiene nada de malo. Porque te metes dentro, matemáticas contra la gripe. Lo entiende todo el mundo. ¿Alguien se siente ofendido? No. Si ponemos el primero, ¿quién va a leer este artículo? Gente que ya sabe de qué va el tema, con lo cual no nos interesa nada divulgarlos, porque ya saben de qué va el tema. Si queremos divulgar en un medio de comunicación un poco amplio. Es un ejemplo, vale, hay otros casos que para poner un ejemplo hay que rebajar demasiado el nivel, pero bueno, es un ejemplo de cómo se puede ir rebajando el mensaje sin perder absolutamente ninguna fidelidad, porque lo único que estamos haciendo aquí es titular. Después, y el título, el único objetivo del título es simplemente atrapar a alguien y punto. Y conseguir que siga leyendo. Luego hay otro trabajo que es estructurar bien el texto o el vídeo que viene a continuación, que sea suficientemente interesante y que se entienda suficientemente bien para que siga leyendo. Y al final, como decíamos, un epílogo para que esa persona tenga la sensación de que se ha llevado algo. ¿Que lo puede hacer solito? Sí, seguramente lo puede hacer solito. Pero como son medios de comunicación masivos y compiten con la abuela, con la tía, con la radio y con todo, pues hay que dar el trabajo un poco hecho. No es una clase. Sí. Ese es el objetivo del titular, del lead, de las conclusiones, de los destacados que vemos en los periódicos, de los titulares, los rótulos que salen en televisión, de los vídeos cortos. Todo eso es competir por la atención de personas que no han tomado la decisión de ir y matricularse en una carrera y sentarse y escuchar a un profesor. No han tomado esa decisión. Es un aparato que está por ahí, un periódico toma la decisión de ojearlo, pero no se están instruyendo o no tienen esa necesidad de instruirse. Quería hacer un apéndice aquí, volviendo un poquito al principio a los objetivos, que también es muy importante tener claro que cuando citábamos los objetivos, ¿no? Transmitir un mensaje para qué y a quién, es muy importante entender cuáles no son los objetivos. Entonces, los objetivos no son ni lucirse delante de los compañeros científicos, ni instruir a nadie, porque la televisión y los grandes medios pueden generar vocaciones o pueden despertar intereses, pero no son parte del sistema educativo. Parte del sistema educativo es cuando un profesor coge un vídeo y lo pone en clase y propone un trabajo sobre eso. Eso es sistema educativo. La televisión no sirve para educar a las masas, por mucho que lo digan los comunistas. No sirve porque hay 30 canales, con lo cual no sirve para adoctrinar ni para enseñar a nadie, porque para eso hay un sistema educativo, insisto. Entonces, muy importante pensar que nadie va a operar un cerebro después de ver un programa de televisión. Eso es muy importante entenderlo, que está muy bien transmitir un interés, despertar una vocación, etcétera, o hablar, o darle importancia a un tema, relevancia, pero el objetivo es ahí dar unas pinceladas. Si a esa persona le interesa, se va a ir al Science o a otro medio a profundizar, o a una web científica a profundizar más. Si le interesa mucho más, se va a matricular en ciencias, y si le interesa muchísimo más, pues ya en la universidad va a hacer una carrera científica. Pero el trabajo de un artículo científico, insisto, no es formar. Eso tiene mucho que ver con el miedo a la inexactitud, que luego hablaremos de eso. No es formar en ningún caso, simplemente es estar presente. Entonces, estar presente es estar presente. ¿De qué manera? De la mejor manera posible, pero lo que se va a recordar el día siguiente no es de qué manera, sino que estabas. Porque hay otra noticia, y otro programa, y otra información, y un tweet, y un Facebook, y una película, y un no sé qué. Bueno, no hay que tener tanto miedo, quiero decir, con algún error, y luego hablamos un poco de los errores. Simplemente hay que saber que es un poquito lo que estás haciendo, ¿no? Y parece que los científicos son los únicos que se sublevan cuando hay un error, y bueno, pues es que esto le pasa a todo el mundo. Le pasa a los políticos, les pasa a los economistas, les pasa a los arquitectos, le pasa a todo el mundo. ¿Por qué? Porque los periodistas trabajamos mal. ¿Y por qué trabajamos mal? Porque no tenemos tiempo y dinero para hacerlo bien. Y entonces a veces cometemos errores. Eso es lo que nos pasa. Aquí
pongo otro ejemplo, ¿no? Que me hizo mucha gracia, porque esto del colibrí, era muy interesante esta noticia, ¿no? Pero las habilidades del colibrí superan el entendimiento humano, fantástico. O sea, a mí me estás diciendo que, como ya superan el entendimiento humano, ¿para qué lo voy a leer? O sea, no mi entendimiento, no, el entendimiento de toda la humanidad. Esta también es de ahí. Dices, bueno, es para científicos, porque tienen ganas de sentirse inteligentes, pero lo único que haces con un titular así es echar fuera a los demás. ¿Me entendéis? O sea, no llama, esto no es un programa de Iker Jiménez, quiero decir, ¿vale? O sea, detrás de esto no va a haber un ovni, no va a haber nada. Esto es un titular de una revista científica, ¿no? Si fuera de Iker Jiménez sería buenísimo el titular, pero como no lo es, y lo que nos interesa es que la gente siga leyendo, la gente va a decir, pues fíjate, si no se entiende, ¿para qué lo voy a leer? ¿Cómo lo voy a entender yo? ¿No? Entonces, ejemplos de cómo se puede simplificar. El colibrí mantiene un vuelo estable contra turbulencias descomunales, que es de lo que va la noticia. El colibrí es inexplicable máquina de volar con cerebro diminuto. El mejor piloto de vuelo tiene un cerebro muy pequeño. El colibrí aguanta el tipo contra el viento y marea. Pues yo me quedo con esta. Porque me llama, no me lo dice todo y me llama. Pueden haber muchos mejores, son simplemente propuestas, pero yo me quedo con esta porque es, un titular solo es esto, un gancho. Puedes dar algo de la información que viene dentro para sugerir, para incentivar más a leer, si es que realmente se necesita, como la de que el cerebro es pequeño, ya estás dando un poquito de información, pero lo único que tienes que hacer con un titular es lo que hemos dicho. Venga, o del título de un documental, venga, vamos a seguir leyendo, vamos a seguir viendo. Y en este esfuerzo, porque el lenguaje sea sencillo, ¿no? Me gusta mucho en el texto que luego hacen una comparación ellos mismos, ¿no? Que es lo mismo que si un humano, la habilidad de un colibrí frente a unas turbulencias, ¿no? Parece que puede mantener la estabilidad, pero a unos niveles muy incomprensibles por el titular. Es writing a letter in flawless cursive, bueno, como escribir en una carta con un estilo perfecto mientras te estás teniendo un accidente en la carretera, por lo que entiendo, o saliéndote del camino, ¿no? Bueno, pues aquí ya han usado una cosa que es un ejemplo. A ver, es un ejemplo un poco extraño para mí, porque nadie está escribiendo una carta mientras conduce. O sea, es un ejemplo del tipo ejemplo de científico, que llamo yo. Dices, sí, muy bien, hemos hecho un ejemplo, pero a lo mejor hubiéramos podido pensar 5 minutos más. Y si lo hubiéramos hecho en equipo, junto con el señor que ha editado esto o el periodista que ha escrito esto, a lo mejor hubiera salido mejor el ejemplo, ¿no? Entonces, está muy bien lo de los ejemplos y los símiles, pero hay que buscar uno que se entienda. Y la manera de que se entienda es preguntar. O sea, tú, cuando no sabes cómo explicar algo, es muy fácil, te haces 5 ejemplos, te piensas 5 ejemplos y se lo vas a explicar a alguien, pero alguien puede ser tu madre, el frutero o alguien así. No hay que buscar nadie en ninguna facultad, porque entonces ya no vamos bien. O sea, lo tiene que entender todo el mundo. Y en esas simplificaciones, como lo de la gripe, evidentemente se pierde información, luego hablamos de eso, pero no pasa nada por perder información. Lo importante, cuando transmites un mensaje, yo creo, es que no digas ninguna mentira. No que el mensaje sea incompleto, porque para el mensaje completo habéis dedicado 3 años de investigación, con lo cual no se va a poder resumir en una... Eso es una cosa ya, esto sí que lo entendemos porque es matemático, ¿no? Si tú has dedicado 3 años a investigar algo y necesitas un paper de 200 hojas para explicarlo, es imposible que en una noticia o en un vídeo esa información quepa y se entienda. Entonces, al resumen o a la parcialidad de la información estamos obligados. Y esto hay que comprarlo un poco. No por incompleto es inexacta una información. Muchas de nuestras células se dividen para regenerar los tejidos. Intentan copiarse de forma idéntica, pero a cada división pierden un poco de material genético. Como copias reducidas, cada copia de la copia pierde algo. Ese algo se llama telómero. Los telómeros son esenciales para proteger los cromosomas. Los cromosomas son estructuras lineales. Se ha hecho la analogía con el cordón de un zapato, y justo para que no se estropeen, no se deshilachen por el final, hay unas estructuras protectoras que se llaman telómeros, en el caso de los cromosomas, que serían equivalentes pues, al plástico que protege el final del cordón del zapato, de tal manera que conforme este plástico se desgasta, o conforme los telómeros se desgastan con el envejecimiento, es una de las causas de que se produzcan defectos en el material genético y se produzca el envejecimiento de la célula. Otra analogía clásica es la de la trenza. Los cromosomas formarían la trenza y los telómeros serían la goma que sujeta el extremo y evita que se deshaga.
Con el uso, la goma cede. Con los años, nuestros telómeros se desgastan, se acortan y la trenza, el cromosoma, se deshilacha. Bueno, hay 3 ejemplos, creo, ¿no? Seguidos. Uno lo propuso María, el otro lo propusimos nosotros, dijo, bueno, no es exactamente esto, pero es esto, puede ser, se graba todo, se explica. Entonces, ¿por qué se hace 3 veces aquí? Pues porque es el inicio de un documental que va sobre esto, y si esto no se entiende, los vas a perder a todos, porque si eso no se entiende no van a entender nada más. Entonces, eso es muy importante en ciencia y en cualquier cosa. Si tú planteas un concepto nuevo, porque nadie por la calle pregunta a quien quieras, nadie sabe lo que es un telómero. Entonces, si toda esa investigación va sobre el telómero, por mucho que el documental se titule Camino a la inmortalidad, vas a tener que explicar qué es un telómero y vas a tener que estar muy seguro al principio del artículo, del vídeo, de no sé qué, que eso se ha entendido súper bien. Si no, no va a leer nadie. ¿Qué es lo que suele pasar? Empiezas una noticia tal y dices, ¿y esto qué es? ¿Está explicado? Sí, está explicado entre 2 comas, pero no me he enterado de nada. Seguro que no sigo leyendo. Porque ¿quién tiene el tiempo de, bueno, puede ser que alguien lo busque en la Wikipedia, no sé qué, pero ese es el trabajo del divulgador, no del que está leyendo un periódico tranquilamente, tal. O es el trabajo del estudiante, enterarse de algo y ampliar información, pero no es el trabajo de una persona que consume, entre comillas, productos hechos por medios de comunicación que en principio tienen que ser entendibles y punto. No estar buscando en un diccionario que quiere decir algo que está en principio de un documental. Y además casi nadie lo hace. La gente lo que hace es cambiar de canal, normalmente, cuando no se entiende algo. Luego hay una cosa muy importante que yo he aprendido, que es que hay una cierta reticencia a la acción, ¿no? Y no es solo importante en televisión. En televisión es muy importante que haya acción. La ciencia siempre pasa y nosotros vamos después, porque pasa en laboratorios, en ordenadores, pasa lento, tal, al final hay un resultado y nosotros vamos y ¿cómo explicamos eso? Pues bueno, entonces viene el momento de sacar el ratón al jardín, de reproducir todo eso, que es todo impostado, nunca es situacional, porque no podemos estar en ese proceso, sería muy aburrido visualmente ver a gente investigar y no nos llevaría a ningún lado, ¿no? Pero en cambio un documental de cómo se graba un disco, pues estás ahí y ya está, y no hay que hacer nada, lo grabas y luego, ¿no? Entonces, esto es muy importante entender que el cine o el lenguaje audiovisual es acción. Si os fijáis, los textos y la norma básica del guión es que si algo está sucediendo no hay que explicarlo, los actores no hablan de sus sentimientos, lloran, ¿no? Y no les dicen te voy a pegar una hostia o le pego una hostia, se la pegan en la pantalla, ¿no? Eso es la esencia de lo visual, es que hay acción. Y ves a una persona caminar con la cabeza para abajo y entiendes que está triste y no hace falta decir nada más. Entonces, siempre que se pueda tener acción, enganches más al espectador y su atención. Acción puede ser cualquier cosa, puede ser hacer ver que estamos pipeteando en un laboratorio, o si hay acción de verdad, pues mostrarla y perder el tiempo en tal. Si es un texto escrito, también. Los ingleses, no sé cómo lo llaman, experimental journalism, no sé qué, bueno, es igual. La cuestión es invitar al periodista a que tenga esa experiencia contigo, si es algo tecnológico, a que vea cómo trabajas, a que tenga un poquito de experiencia para que lo pueda transmitir lo que es eso, siempre que sea posible. Y si no, al menos concederle pues el reproducir las cosas, aunque sean falsas, ¿no? Para que se puedan ver. Os voy a poner una cosa aquí. Ah, no. Bueno, sí. Ahora me he saltado un vídeo, perdón. Os voy a poner un ejemplo que me hace mucha gracia a mí de lo que pasa cuando la empatía no funciona y lo que pasa cuando lo tiene que hacer el divulgador. Todo el trabajo de simplificación. Pasa un poco esto. Next morning, we hired a car, and as we drove through the desert towards Phoenix, I asked Aubrey to tell me more. ¿Se oye? No mucho, ¿no? ¿Lo puedes subir un poco, por favor? Ya está. Next morning, we hired a car, and as we drove through the desert towards Phoenix, I asked Aubrey to tell me more about the SENSE program and the 7 deadly things he says cause aging and death. I felt that if I could get the gist of this, I'd understand what Aubrey and his vision are all about. The SENSE approach to defeating aging is a 7-point plan, really. And the first one is indigestible molecules. These things accumulate in the cell. Inside the lysosome gets them, it fails to break them down, it just sequesters them. And for a long, long time, that's harmless. The cell just copes because the lysosome is keeping these toxic molecules. I soon realized we'd never reach number 7 before we got to Phoenix. So you want a quick version of the 7 deadly things? Well, okay, here you go. Number 1 is cells that die off and aren't naturally replaced, like in the heart and brain.
It's what causes Parkinson's disease, for example. The idea is to replace these cells to help the body to maintain the number of cells in these tissues, and that's really what stem cell therapy is for. The second deadly thing is the proliferation of unwanted cells, like fat cells, which replace muscle and lead to diabetes. Aubrey's idea here is to trick them into destroying themselves. Bueno, suficiente, ¿no? Habéis visto. Es un poco un trabajo a la inglesa de resumen a lo bestia por parte del periodista, ¿no? Pero bueno, es que al final, si quieres que no te corten una intervención, tanto en texto como en televisión, pues resúmela. Porque es que hay que resumirla, porque es que si no, esto es inviable. Este señor se está media hora explicando las causas del envejecimiento celular. Evidentemente necesitaríamos un programa de 12 horas o 12 capítulos, y él sabe que no existe. Entonces, si se puede pactar un resumen antes de hacer esa entrevista, pues es bastante interesante. Bueno, el vídeo de la acción nos lo vamos a saltar por el tiempo, pero las cuestiones estéticas, hay una cierta, bueno, es normal, pero la ciencia viene del conocimiento y está todo muy fundamentado en el texto, en el concepto, en el contenido. Pero es que la forma también es contenido en televisión. Entonces no es una cosa que compita, sino que se complementa. La televisión no es radio con unas imágenes encima, para empezar. O sea, la televisión, las imágenes cuentan cosas, ¿no? Y eso es muy importante, ceder un poco ante esto. Eso se resume en una cosa, que si tú puedes aportar a un medio de comunicación imágenes, del tipo que sea, de acción, de imágenes que tienes, fotos, lo que sea, tienes muchas más probabilidades de salir y de que la gente lea eso y que sea atractivo. La forma es importante. Si puedes aportar, ir a un jardín a hacer una entrevista, tienes muchas más posibilidades de que eso sobreviva y que lo vea más gente. La forma en general es importantísima y a veces dictamina hasta el punto de que se cortan cosas porque no se ven bien, porque son demasiado feas, y lo que le pasa al público es que genera rechazo, porque la belleza es una cosa que va en vena, o sea, es una cosa totalmente intuitiva. Cuando algo es armónico nos entra, y cuando no es armónico no nos entra. Entonces está muy bien defender investigaciones. No, sí, pero es muy interesante, ya verás, porque mira lo que pasa con la célula. Ya, pero ¿dónde está la célula? O sea, ¿lo podemos ejemplificar? ¿Tenemos algún tipo de metáfora como hemos visto antes? No tenemos ninguna imagen. Pues es que no se puede contar en televisión eso. Simplemente no se puede contar. En prensa sí, en radio también. Y en prensa, en según qué prensa, si no hay ninguna imagen, tampoco. Hay que hacer algún tipo de diagrama, de representación y tal. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de lo que puede sugerir simplemente un escenario para una entrevista, ¿vale? Un escenario, el moverse de tu despacho. También hay que tener en cuenta que para las fotografías y los vídeos los despachos científicos son horrorosos, porque lo normal es una cosa pequeña, que la cámara no entra, que no es muy moderno, que no transmite ninguna sensación de tecnología, ni de poder, ni de avance, ni de nada, normalmente. Lo que hay es un ordenador y una silla, por lo que yo he ido viendo, y algunos laboratorios con muchos plásticos azules. En fin, si no vas a la NASA o a un telescopio o el tipo de ciencia espectacular, que es otro tipo de ciencia, o al CERN o algo así, en general la ciencia visualmente es muy pobre y pasa a un ordenador. Y esto para televisión es muy duro. Entonces hay que ayudar a todo esto, con metáforas como hemos visto, con actores a veces, y sobre todo convirtiendo al científico en actor que colabore y que se desplace y que se siente un poquito donde nosotros sugerimos, o que incluso que sugiera ir a algún sitio, ¿no? Voy a poner un ejemplo de algo que me gusta. El universo es extraordinariamente enorme, y desde luego en nuestro conocimiento en este último siglo sobre el universo, digamos, lo fundamental es que ha cambiado enormemente de dimensión y de contenido. Bueno, hemos visto habla del universo. Lo siento, pero es que no sé qué pasa, este proyector se ve un poco mal, pero supongo que nos ha parecido a todos espectacular la imagen, ¿no? Este señor estaba de viaje, lo otro hubiera sido, pues bueno, un plano de lo de siempre, un sillón de hotel o una cosa así, ¿no? Pues se buscó un sitio y él tuvo la voluntad de perder ese tiempo y ir hasta este hotel, y que es mucho más tiempo, en realidad son 2 horas más o 1 hora más, pero el resultado es alucinante. Ahora veréis el resultado de un señor que no quiso o no pudo salir de su... ¿Esa es la causa? ¿De qué depende que el cerebro se desarrolle de forma normal dentro del vientre de la madre o no? Bueno, esencialmente depende de que el entorno sea el adecuado. El cerebro tiene un programa que se ha de desarrollar, pero para ello necesita
que todo funcione adecuadamente y todo es su entorno. Y su entorno quiere decir la cantidad de azúcar que le llega para que pueda construir, la cantidad de oxígeno para que pueda gastar energía y que no haya ninguna enfermedad. Si eso se produce adecuadamente, los genes podrán llevar a cabo el programa que tienen encargado. Si no, esos genes empezarán a sufrir trastornos y se empezarán a producir adaptaciones. Y eso es la razón clave de por qué a veces van las cosas bien o por qué no. Se suele hablar bastante. Bueno, bata blanca, pared amarilla, hay unas imágenes ahí detrás, sí, pero esas imágenes se pueden ceder, se pueden grabar y se pueden facilitar para que formen parte del discurso visual, pero no hace falta hacer la entrevista en este cuarto. Sinceramente, no hace falta. No ayuda nada a la entrevista, no ayuda nada al contenido y no ayuda nada a que este señor tenga presencia en la pantalla, porque al final te lo vas a cargar, porque vas a estar ahí diciendo, ¿qué es esto? O sea, es que le quitas el volumen y esto parece la URSS, o sea... Y no transmite, claro, la ciencia necesita también transmitir una imagen de fiabilidad y la fiabilidad se transmite con muchas cosas, con estética, con serenidad, con higiene, porque no, o sea, tú entras en un hospital sucio y aunque te digan que es el hospital mejor del mundo, no te fías. Pues tú ves este señor y aunque te digan que es el tío que más sabe de fetos prenatales del mundo, que probablemente es verdad además, no te lo crees, porque eso no, es como si el presentador del informativo pues saliera en chándal, ¿qué quieres que te diga? O sea, son convenciones que existen. Claro, existen esas convenciones, nos gusten o no nos gusten. Yo no estoy aquí para juzgarla, pero lo que sé es que al final no ayuda. O sea, un escenario feo, una camisa fea, o ir sucio, no sé qué, o sí, porque soy muy auténtico y soy así, todo eso no son convenciones que se deciden desde la televisión, sino que se deciden mucho antes y no ayuda. Tampoco ayuda, que es una cosa muy importante si os vais a enfrentar a la entrevista, tampoco ayuda a ser quien no eres. Es decir, está muy bien, me pongo una chaqueta o no sé qué, pero yo si hoy me pongo un traje aquí para venir a esta conferencia estaría incomodísima. Entonces, eso tampoco ayuda a la comunicación, porque si estás incómodo, ¿no? Pero bueno, hay que moverse en unos rangos, pues bueno, dentro del mundo de la convención, que además en el mundo latino es mucho más importante que en el mundo anglosajón y todos lo sabemos, porque los anglosajones, pues bueno, la estética es una cosa que les importa un poco menos, incluso en la vida y en pantalla, y la gente va descalza en las convenciones porque están cómodos y pues nosotros no somos así, entonces ya cambiará esto, pero no hace falta que nos suicidemos cambiándolo nosotros, digamos. Esa es mi percepción de la historia. Y luego ya casi, para terminar, ¿qué hora es? ¿Me quedan? 5 minutos. Bueno, pues igual se puede poner todo, a ver. Esto no lo vamos a poner. Que todo ayuda. Todo ayuda a transmitir un mensaje. Las imágenes, los colores, la música. En audiovisual, todo tiene una función dentro del discurso habitual. El sonido, el contenido y la imagen. Contextualizar, que es una cosa que Gustavo está ahí metido con su programa, y yo también soy un poco de la familia de la transversalidad, de contextualizar y de mezclar la ciencia con otras cosas para que por fin forme parte de la vida, no de una especie de conocimiento ahí aparte, porque bueno, porque no es una cosa que es así, porque se ha vendido así, pero que empieza a dejar de ser así, ¿no? Porque todo el mundo está transitando un poquito pues, por las fronteritas y lo interdisciplinar. Eso ayuda mucho a vestir el mensaje, ya que no canse tanto, porque todo el rato es por un lado científico. Y también, no solo en el discurso audiovisual, también en un texto, si haces una referencia histórica, una referencia poética, una referencia a una música, algo, funciona. Entonces, si tú tienes en la cabeza, no un símil, un ejemplo a la hora de vender algo, pero dices, mira, esto es como la sinfonía de Bach porque no sé qué, o esto, hay un cuadro de Pollock que explica exactamente lo mismo, o hay no sé qué. Todo ese tipo de comparaciones y tal ayudan muchísimo a los periodistas o a los científicos, porque el intercambio de información funciona en los dos sentidos, a transmitir su mensaje, a explicarlo, a vestirlo de una forma un poco más estética, interesante, a dotarle de un poco de humanidad y a que el mensaje llegue. Y el gran ejemplo de eso es la música. Porque no hay que decir nada. Tú pones una música triste y ya sabes que lo que va a venir es una cosa seria. Tú pones una música fría y ya sabes que va a venir es algo técnico. Tú pones una música lacrimógena y va a venir algo que da pena, y todo eso está ya metido en nuestros genes, con nuestra cultura visual, etcétera, etcétera. Es una manera de
o pones una música graciosa y sabes lo que va a venir, es un poco gracioso. Es una manera de predisponer al espectador y es una manera también de conectar con otra parte del cerebro que hace mucha falta cuando el tema es un poco complejo, ¿no? Mística. La mística. La mística, en definitiva, es esta postura, en el fondo más que irracional, suprarracional, de comenzar con lo absoluto. Un místico, a mí lo que más me aproxima a la mística es la música, por ejemplo. Incluso le diría más. La música, y a veces pongo el ejemplo, de que usted pone unas balanzas que yo llamo balanzas ontológicas, aunque parezca un poco petulante esto. Y en un lado pone todas las galaxias y toda esa inmensidad que nos abruma, y en el otro lado pone usted el clave bien temperado de Juan Sebastián Bach. Pues pesa más el clave bien temperado. Esto a mí me da una visión que en este caso es una vivencia estética profunda, que es el descubrimiento del yo profundo, el Atman que decían ellos, que es insólito. En ese sentido, Oriente llega una ventaja a Occidente de como mínimo 1000 años, porque Occidente no descubre esto hasta el cabo de mucho tiempo. Y en cambio, Occidente, gloriosamente, empieza la ciencia. O sea que las dos, para afrontar el tema del origen, las dos visiones son, aunque parezcan incompatibles, son absolutamente complementarias. Pues bueno, para hacer un programa de televisión o un artículo científico también son complementarias. ¿Qué dicen? Pones todas las galaxias y el clave bien temperado. Bueno, ¿con qué me quedo? A primera, ¿qué te dice tu cerebro? Lo primero de todo. ¿Qué llega antes? ¿Toda la belleza de todo el saber que hemos acumulado o esa música que no sabes ni por dónde entra pero te fascina? Pues bueno, entonces yo aconsejo siempre usar siempre que podáis los dos canales de comunicación del cerebro. Está muy bien el conocimiento, pero todo lo que sea percepción, sin entrar en el mundo de la pseudociencia, os va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo a transmitir el mensaje, porque todos somos personas, no solo somos seres pensantes. Y colocarse en el punto de, porque yo estoy concentrado y soy científico, y estoy concentrado o soy comunicador y estoy transmitiendo un mensaje científico, y solo me interesa el contenido, y solo me interesa la inteligencia de la persona, y la mía y la de la otra para comunicarte, es mentira. Porque nadie puede apagar su otra parte, no existe esto. O sea, no puedes, para apagar esa entrevista que hemos visto horrorosa, hay que apagar la luz y escucharla solo. Entonces sí, si tú no lo ves, eso no te influencia. Es radio, es un podcast, ¿no? Escuchas un sonido, escuchas un mensaje. Pero nadie es capaz de, yo creo, de desconectar, porque se llama esquizofrenia eso, ¿no? Y otro tipo de enfermedades. Entonces, siempre tener en cuenta que un receptor de un mensaje es todo eso a la vez. Y todo lo duro que es, por un lado, comprender un mensaje científico o económico, arquitectónico, me da igual, si va con un poco de mantequilla que llamamos nosotros, es decir, de otras intenciones, un poquito de estética, un poco de cultura, un poco de música, algo que sea mucho más directo y sutil, tenemos muchas más posibilidades de que ese mensaje llegue. Y por último, y con esto acabo, todo esto no lo vamos a ver, lo siento mucho, esto. En el año 2005, Katy Melua llegó al top 5 de las listas inglesas con esta canción, 9 Million Bicycles. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny. Like the fact that I will love you till I die. El tema hablaba de la edad del universo, decía que tenía unos 12.000 millones de años, un número que según la letra solo era una suposición, ya que nadie podía saberlo con total seguridad. Los astrónomos se indignaron. No solo el universo es bastante más viejo, sino que además está medido con mucha precisión. Muchos científicos han dedicado su vida a analizar la luz de las estrellas para llegar a la conclusión que la edad del universo es de 13.700 millones de años.
Medir la edad de las cosas es una de las obsesiones de la ciencia. Quizás por eso Agatha Christie recomendaba casarse con un arqueólogo. Cuanto más vieja me hago, más encantadora me encuentra mi marido, llegó a decir. Bueno, os habéis reído todos. Os habéis reído todos, ¿no? Pues bueno, esto es un ejemplo, al final, de usar otros recursos. Es decir, bueno, porque si conocemos este chiste de Agatha Christie, ¿por qué no ponerlo? O sea, ¿por qué es interesante medir la edad? Pues por muchas cosas, ya lo contaremos en el programa, pero intentar siempre acompañar las cositas con otras píldoras de realidad que no sean científicas está muy bien. Pero el vídeo lo ponía por otra cosa, porque los científicos se indignaron. Y los científicos no se dieron cuenta de que el tema de la edad del universo estaba en el top 10. Entonces, ¿qué es más importante? Porque alguien va a recordar esa cifra, ¿de verdad alguien piensa que alguien va a recordar esa cifra por esa canción? ¿O alguien va a escuchar, se va a dar cuenta o va a pensar que, bueno, mira, están hablando de la edad de las estrellas, pues igual es interesante este tema, ¿no? Y es una cosa que va cambiando mucho y ahora es tanto. Claro que se equivocó y que mejor que no se equivocara, pero sería una tontería de letra de una canción. O sea, y la comunidad científica respondió a eso, como siempre que tenemos un error, un mínimo error en un programa de televisión, bueno, o sea, vais contra nosotros, pero a matar. O sea, y yo entiendo que está muy mal el error y que no hay que tal, pero de verdad, que es que no pasa nada, o sea, que es que no pasa nada, que se tiene que evitar, claro que se tiene que evitar, pero no puede ser el objetivo. El objetivo es transmitir lo que decíamos al principio, volvemos al principio, es transmitir la importancia de un tema, la relevancia de algo o simplemente los resultados. El objetivo no es instruir a la población, y cuando hay un error no es motivo para decir yo no quiero salir nunca más. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una especie de bloqueo. ¿Por qué? Porque un científico te dice, oye, ¿has visto lo que has dicho o has visto lo que han hecho con tu frase? O has visto, claro, entonces te da vergüenza dentro de tu comunidad. Pues entonces yo os digo ya, para terminar, una frase de Dalí que es, te ponen verde en La Vanguardia, y él contestaba, ¿ah, sí? ¿Cuántas líneas? Es horroroso lo que digo, pero es verdad, hay que estar. Y estar significa unos riesgos, y uno de los riesgos es que a veces el mensaje no llega bien, a veces hay un pequeño error. Además, en ciencia pasa poquísimo, porque estamos todos acojonados y pasa poquísimo, y porque suelen ser programas con un cierto presupuesto, suelen ser periodistas especializados, no son los periodistas de ciencia los que van de un lado a otro precisamente, aunque a veces, pero quiero decir que es uno de los temas o una de las materias en las que pasa menos el error. Pero pasa. Y entonces hay que escoger entre, bueno, estar o no estar. Y no tengo nada más que decir yo. ¿Tenéis alguna pregunta? Puedo largar, pero supongo que charlamos un poquito, ¿no? Sí, estoy seguro que habrá preguntas. Bueno, gracias Ana por la charla primero. Y bueno, supongo que para muchos de nosotros todo esto es un mundo nuevo y no estamos acostumbrados a los códigos de la televisión, así que bueno, sí hay preguntas. Hola. Y en México, gracias. Y en México cursó una maestría en Filosofía de la Ciencia con especialidad en Comunicación de la Ciencia. De licenciatura yo soy comunicóloga y durante 8 años me dediqué a escribir guiones para programas y documentales de divulgación de la ciencia. Un poco ya conozco como todas las... O sea, que sabes más que yo, ¿qué me preguntas a mí? Conozco un poco como los avatares a los que se enfrentan, o a los que nos enfrentamos los comunicólogos con esta cuestión de la comunicación con los científicos y tratar de consensuar varias cosas. Pero hay algo que me interesaría saber mucho, los programas de 314 yo ya los conozco desde hace mucho tiempo, de hecho en algún momento fueron referente para nosotros en donde trabajaba, que era la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Y lo que me pregunto es si ustedes, en tanto equipo de trabajo, tienen una especie de junta editorial donde decidan qué tipo de... ¿Sí? Haz la pregunta. Sí. Más tiempo de pregunta. Perdón. ¿Qué tipo? Esta pregunta la he entendido, no te preocupes. ¿Qué tipo de...? ¿Cómo seleccionamos los temas? Es la pregunta. No solo cómo seleccionan los temas, pero además, ¿cómo es que ustedes deciden qué tipo de ciencia van a mostrarle al público? ¿No? O sea, ¿qué va a ser un tipo de ciencia tradicionalista o qué tipo de ciencia va a ser? Pues mira, la que me da la gana, te contesto. O sea, ¿y cómo? ¿Cómo nos va llevando la vida?
ahora te explico esto, lo que te estoy diciendo. No es en plan por el método Franco, porque lo decido yo, sino que simplemente se hacen unas reuniones y se proponen temas. Se valora entre las novedades científicas que hay. Yo soy enemiga, súper enemiga de la actualidad científica, súper actualidad, porque con un programa semanal y con los ritmos de producción no podíamos llegar a cubrirlo, con lo cual íbamos tarde y no tenía ningún interés. Y aparte estas personas están muy ocupadas hablando de la gripe aviar con 25 televisiones y no nos hacen ni caso. Y nosotros intentamos hacer las cosas bien en ese programa en concreto. Entonces, hacíamos unas reuniones, proponíamos temas, todo el mundo quiere decir todo el mundo proponía temas, es decir, el de sonido, los científicos, los no científicos, la dirección, la subdirección, todo el mundo. El cámara, todo. Y de todos esos temas, yo hacía una criba gorda, evidentemente, y después nos quedamos con los que nos interesaba, y en una segunda ronda, en esa criba gorda, evidentemente tiene que tener un interés social y una posibilidad visual de hacerse el tema, si no, está descartado, aunque sea una posibilidad metafórica, pero tiene que tener una posibilidad, ¿no? Tiene que tener un planteamiento factible en televisión. Si el tema es muy complejo, no se puede desarrollar, porque si es muy complejo de entrada, física cuántica, ¿qué vas a explicar en televisión? Hicimos uno que explicaba qué es la física cuántica, a qué se dedica, más o menos, 27 minutos para explicar 2 palabras. Pues bueno, algo sacamos en claro, pusimos 4 ejemplos, pero es que eso no se puede explicar al público en general, punto. Si es muy complejo, se descarta. Y luego, en este caso, la transversalidad a mí me interesaba mucho, que fuera un tema abordable desde diferentes ángulos, que normalmente bueno, es cuestión de enfocar el tema así. Y después veíamos si realmente había pasado algo en los últimos años que pudiéramos contar, o había alguien que estuviera investigando eso, para que nos pudiera hablar alguien desde el presente, no un profesor de universidad que nos va a hablar de los últimos avances no sé, de las propiedades de la patata, muy bien, pero si no ha habido nada en los últimos 3 años referente a eso, o a ese tipo de cultivo, o no sé qué, pues no vamos a hacer el programa. Ya está. Y esos son más o menos los criterios. Pero lo más interesante, creo, de todo lo que te he dicho, es que los temas, la parte editorial, era justamente salir del mundo científico. Porque sí que encontrábamos temas en las noticias científicas, sí encontrábamos, los que tiene todo el mundo. Y entonces, al revés, abriendo las miras, encontrábamos temas nuevos. Y luego veíamos cómo se podían desarrollar o no, pero ya te digo, muchos temas que vinieron propuestos por gente muy dispar, de fuera, de la ciencia especialmente, y luego por descarte ver la viabilidad visual y científica de eso, nada más. ¿Te he contestado? Sí. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Pero teníamos libertad total, para hacer las cosas, o sea, teníamos libertad total, que no pasa mucho eso tampoco. Y yo también intentaba, pues una de cal y una de arena, un programa más práctico de tecnología, de salud, de no sé qué, para no dejar fuera ese público que quiere cosas muy tangibles, y una de las otras, ¿no? De cal, que quiere decir, pues bueno, la libertad en el cerebro, lo colectivo, el aire, cosas mucho más etéreas o menos prácticas, digamos, ¿no? Muchas gracias por la presentación. Me parece es un tema muy interesante y al mismo tiempo has transmitido muy bien la dificultad. Es un tema tremendamente difícil de hacer bien y no. Mi pregunta... Lo primero que he dicho es que no es difícil, igual que la economía, que la arquitectura y tal. Hay que entender lo que te están contando y contarlo. En otros puntos de la charla, por ejemplo, sí, hablabas de lo difícil que es transmitir, por ejemplo, un trabajo que se ha desarrollado durante mucho tiempo, etc. Estaba bromeando. Entonces, lo que me interesaría saber un poco es, supongo que en vuestro ámbito hay una evolución, hay investigación de cómo ir haciéndolo mejor cada vez. Sí. ¿En qué direcciones vais trabajando? O sea, ¿qué tipo de cosas se hacen? Inexacta, pero bueno. Sí, bueno, ¿cómo evoluciona el tema para ir mejorando? Está claro que los programas de hace 30 años son muy distintos de los programas de ahora y que la manera en que transmitís va evolucionando, también va evolucionando de acuerdo a lo que requieren los medios. Pero supongo que también hay una manera de evolucionar en el sentido de hacerlo cada vez mejor. ¿Qué ideas hay, qué líneas hay, de qué manera se puede ir mejorando? Yo no estoy informada, te digo sinceramente, de todo lo que se está haciendo en ciencia en televisión, porque además de hacer ciencia en televisión hago otras cosas relacionadas con la ciencia y no soy la persona para decirte, mira, sé perfectamente lo que se está haciendo en el panorama mundial, pero por lo que yo sé y por lo que yo veo, la tendencia en general es lo que he hecho yo y lo que han hecho otros por pura intuición, es romper el código. Entonces decir, esto es televisión, sí, vale, muy bien, es televisión. La ciencia siempre va con música aburrida, con espacios oscuros, con no sé qué hago yo, lo contrario. La ciencia
Me da igual que sea de ciencia. Esto es televisión, por lo tanto vamos a usar los códigos de la televisión. Y los códigos de la televisión son que el mensaje se entienda, que sea entretenido, que haya colores, que haya música, que la cosa vaya cambiando, que haya bueno, una serie de códigos que nosotros conocemos, que por ejemplo un vídeo como es el que os he enseñado solo se puede poner al final, porque cuando no hay off la audiencia baja. Y claro, no nos podemos permitir el lujo de tener una curva para abajo porque te van a quitar el programa. Entonces, usar todos los códigos que son propios del medio, como si fuera esto, pues un programa de cualquier otra materia, porque la televisión tenía como y la cultura, unos códigos propios, y eso se está destruyendo en todas partes, y se está mezclando con otros formatos. Por ejemplo, Órbita Laica, ahora mismo en emisión, es un programa que es un late, con humor, y además hay cositas de ciencia, pero el formato es preexistente, no se ha hecho... pues como el documental es un formato preexistente, no se ha hecho una cosa muy para ciencia y tal. Se está evolucionando, se ha pasado del documental. El nuestro ya era un programa magazine y transversal, que ya trasvasa las fronteras de la ciencia, ¿no? Que esto es una dirección. La otra dirección es mezclarlo con otros géneros, como el late night, con el espectáculo. En América se hacen programas, pues esto, pues con elefantes en plato de ciencia, ¿no? Con grandes experimentos que dicen que son de ciencia. Algo de ciencia tienen esos programas. En general, la respuesta es romper un poco el código del programa científico tradicional, que son o dos señores hablando, o un off y un montón de estrellitas y cosas oscuras y explicando cosas complicadas. Eso es lo que se hacía antes y es lo que ya no hacemos nadie. Intentamos romper ese código preestablecido de un científico, que todo lo que hemos hablado, que es un señor ahí arriba que sabe mucho y que, bueno, si tienes suerte le vas a entender. ¿Dónde estamos, más o menos? Perdón. Sí. Bueno, has dicho muchas cosas interesantes. Yo voy a centrar en una que me parece que es especialmente delicada, que es el tema de simplificar el mensaje, ¿no? Y sugerir y simplificar. Y has puesto una línea que es la de no mentir o no decir nada falso, ¿no? Claro. Pero esto es muy subjetivo. Entonces ahí entra un poco el problema de que para una persona que está construyendo algo de una determinada manera, simplificarlo le puede sentar muy mal que un tipo de simplificación, y en cambio para el periodista le da igual. Yo, por ejemplo, he tenido una entrevista con una Science Evie hace poco, con una periodista ahí. Sí. Ha puesto lo que le ha dado la gana. O sea, quiero decir que era sobre el tema de origen de vida, ¿vale? Y llevas una trayectoria, tú vas diciendo una serie de cosas durante muchos años, vas puliendo cada párrafo que escribes para decirlo de una determinada manera. Viene una periodista. Tú ni intentas hacer, vamos a decir, una reflexión en esa línea también, y sin embargo ya vierte esa entrevista de una manera que a ti no te resulta. Entonces, lo de sin mentir o digamos, ajustándose, eso es un poco subjetivo. Al final, ¿cómo se marca esa línea? Porque... Pues esto, que no es exacto, es lo que yo te digo, que no es exacto. Y yo no sé este caso, puede ser que esta chica no tenga ni idea y que haya tergiversado totalmente el mensaje, no lo sé, porque no lo he visto, ¿no? Uno lo siente, ¿no? Es como un ejemplo, se me voy a decir, porque tú lo sientes, el científico lo siente. Es verdad que tú lo sientes, pero es que esto nos pasa a todos. O sea, soltar tu criatura es muy duro, ¿vale? Y llevar a tu hijo a la guardería es muy duro. Porque tú les has dicho esto es así, eso es así, yo te conozco y tal, en cambio llega y le pega una hostia. O sea, eso es el mundo, ¿no? O sea, y es verdad que cuando tú haces algo, ¿no?, lo sueltas al mundo, pues sí, lo vapulean. Y seguramente, no sé si hay una mentira ahí o una mala interpretación. Es que eso también es lenguaje y es muy fino. Pero yo de verdad que he hecho muchos esfuerzos, soy muy respetuosa y nunca he recibido una queja así a lo bestia o no me lo han dicho a la cara. Pero he visto cosas de gente que trabajaba para mí, que las he investigado un poco y realmente estaban mal y he tirado el hilo y lo he intentado arreglar. Otras veces no he podido y ese mensaje ha quedado ahí. Es que no es controlable. En principio es deseable que todo el mundo sepa de qué está hablando y que no mienta, pero a veces hay gente que miente. ¿Por qué? Porque para vendérselo a su jefe necesitan decir que esos ratones son inmortales. Y no son inmortales esos ratones. Yo misma lo he hecho. Camino a la inmortalidad. ¿Qué van a ser inmortales? O sea, simplemente son unas investigaciones que se hacen para ver si podemos vivir un poco más y mejor, ¿no? Claro que estoy mintiendo, pero es que este es nuestro arte, mentir. O sea, y esto hay que comprarlo. Igual que el señor que te dice Colón lava más blanco, ¿no? Es mentira que Colón lava más blanco. Pero él, ¿qué quiere? Que tú compres Colón, ¿no? Pues yo lo mismo. ¿Qué quiero? Que te leas el artículo sobre la investigación de esta señora. Entonces, hay que valorar. ¿Que lo puedo hacer perfecto? Ojalá. Y sepa resumirlo. No siempre sale bien. Es un riesgo, lo que decíamos. No siempre... Pero hay que valorar si tú asumes ese riesgo o que no hablen de tu investigación. Sí, pero habría que tener un método para intentar
minimizar el riesgo, ¿no? Bueno, el método es la inteligencia, claro, y la entrevista, y el trabajo en equipo, y el decir, oye, ¿te importa? Pero claro, si tú le dices a un periodista, oye, mándame el artículo antes, se va a creer censurado. Y entonces, mira, puedes llegar a un pacto y decirle, mira, solo te pido esto, que esta frase sea así, que esta palabra no salga, porque si no la puedes explicar, no pongas la palabra telómero, por favor. O sea, si la vas a explicar mal, por favor, te pido que no la pongas. Mejor hablamos del extremo de los cromosomas. A veces es preferible una mentira, por ejemplo, ¿no? O sea, pero aún así te digo que te va a dar rabia a ti y le va a dar rabia y se van a alegrar tus compañeros. Pero tú, cuando ves el telediario, ¿no? Ese programa tan bonito que vemos todos, se equivoca. Y se equivoca 2 veces. O se equivoca en el titular, y dice una tontería y luego lo corrige y lo lee entero otra vez. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Bueno, hay una frase, ¿no?, que dice, los errores horrorizan al presentador y distraen al espectador. Si se hacen vídeos de las tomas falsas en los programas, de los errores. O sea, que entregaros al fango, quiero decir, que sí, que es un error, pero ¿qué va a pasar por ese error? Tú te vas a sentir mal y hay un compañero que te va a decir, oye, pum, pero es que ojalá se pueda corregir, ojalá cuanto más importante sea la ciencia, más en serio se lo van a tomar los que vienen a hacer el artículo, y tú puedes llegar a pactos, simplemente. No puedes controlar o monopolizar la autoría de ese artículo, por ejemplo, ¿no? Pero sí que puedes llegar a pactos antes. Y a decir esto es importante, y a decirle la verdad, eso es importante porque para mí, de cara a mi colectivo científico, si esto sale mal, a mí me va mal. O sea, que somos personas todos, ¿no? Entonces, por eso yo digo, trabajar en equipo. Y trabajar en equipo son muchas cosas al final. También es llamar a un periodista antes que a otro cuando tú tienes una noticia, por ejemplo. Que quiero decir que es un toma y daca. Tú me has explicado una información que a mí me interesaba, pues ahora tengo algo, o me enteraba, pues te lo paso. Que se construyen ese tipo de relaciones también. Y se construyen los textos en conjunto, pero con confianza y currando. No en plan, a mí me he encontrado muchas veces, oye, que quiero verlo antes de que salga. Oye, pues no. Porque esto va en contra de todos los principios del periodismo. No lo vas a ver antes de que tal. Si lo quieres ver antes de que se emita, pues no lo hacemos. Así que un poco de paciencia y de, bueno... Pero de verdad que es que no pasa nada porque salga un error. Tú tienes un artículo ahí, ¿no? ¿Sabes cómo se hacen las carpetas de prensa? A veces no se fotocopia ni el artículo. Se pone el titular, El País, día tal. Con eso las empresas de comunicación van y cobran del cliente. No se mira el artículo. O pone, si es muy largo, sí, 2 páginas y tal. Pero lo importante, al final, es estar. ¿Tenemos otra? Sí, perdón. Bueno, una de las preguntas que quería hacerte era precisamente esa, que qué opinabas de pedir el texto al periodista una vez se ha hecho la entrevista. Porque sí que es algo que suele salir muchas veces en la oficina. ¿Le podemos pedir el texto? Bueno, es verdad que algunos lo mandan, pero en general... Yo sé que esto horroriza mucho y que a mí me daría una rabia horrorosa también, y me ha pasado, me he hecho una entrevista y me da una rabia horrorosa. Pero al final, el mensaje que llega, de verdad que ni va a estar tanto tiempo en la cabeza del lector, ni es tan importante, ni bueno, y a lo mejor no está tan tergiversado como tú crees. Es que a veces hay que inventar una historia. O sea, recordar los programas del Punset. ¿Cuántas verdades hay allí? O sea, me pregunto yo. No, y me encanta, el programa, pero bueno, el señor tiene que vender su programa y tiene que extrapolar una investigación que no tiene nada que ver con la vida humana, con el devenir del universo y de la humanidad. Y lo hace. ¿Y qué? ¿Está mintiendo o no? Sí, pero ¿qué? Sí, pero escucha. Como pongas esto te mato, ¿eh? Y luego una pregunta, es una cuestión un poco práctica. No sé si nos puedes dar algún consejo. Sentimos, o a veces cuando nos toca intentar sacar en los medios de comunicación alguna de las noticias que estamos generando, tenemos bastante eco en los medios que son locales, regionales. Nos cuesta muchísimo llegar a los medios nacionales. Y la televisión precisamente es sobre todo nacional. Entonces quería ver si nos podías dar algún consejo para intentar, creo que, o si lo ves, tengo la sensación de que el hecho de estar en la periferia y no estar en Madrid... Esto es totalmente verdad, pero esto es para la tele y para todo. O sea, este es un país centralista y cuesta mucho todo. Pero entonces mi consejo ahí, hay tantos medios, tantos programas, tanto tal, que vayáis a donde queréis ir. O sea, es mejor estar una semana persiguiendo a un periodista de un programa, que es donde tú te interesa salir, en ese, que estar diluyendo ese esfuerzo en 20 programas, en una central de comunicación de una televisión que reenviarán un mail, que no.
Todo eso, al final, mira la gente. La publicidad que funciona es la que se te pone en el Google, ¿no? Porque has buscado un viaje a Turquía una vez y ya te salen 20 hoteles de Turquía. Pues un poco es la mecánica, de decir, ¿dónde quiero estar yo? Pues quiero estar para todos lados, o quiero estar en este programa, o quiero estar en el informativo, porque me interesa por esto. Pues ahí. Y hasta que consigas hablar con una persona, ese también es mi... No manda un fax y manda todo esto... Y más en el mundo latino, que es verdad que el mundo anglosajón para eso es mucho más formal. Y mandas un mail y te contestan, pero aquí, o sea, mi consejo es ese, intentar encontrar una persona, un teléfono, un mail y pum, 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 hasta que tengas una relación personal con alguien que te interese. Y concentrar el esfuerzo. Pero es muy difícil, es verdad, es muy difícil, sí. Yo primero felicitarle por la charla, que me ha gustado mucho y hemos aprendido mucho. Muchas gracias. Y quisiera hacer algunos, no comentarios, pero sí. Cuando se dice pedir el texto a un periodista, claro, si lo que se le pide es para cambiarle su relato, su creatividad, su enfoque, eso es censura. Sí. Pero a veces te entrevista a gente que a la otra hora no es periodistas científicos. A la hora siguiente está entrevistando a alguien sobre Ronaldo. Y entonces a veces el que te den el texto pues puede evitar no cambiarle, pero sí que si te ha puesto que tú has dicho que la anchura del ADN es 2 nanómetros y él ha puesto 2000, pues yo creo que es bueno, o sea, en ese yo matizaría, estoy de acuerdo en general con su respuesta. Nosotros aquí en el DIPC intentamos comunicar por las razones que ha dicho. Primera es que nos viene bien que la sociedad sepa la importancia de la ciencia para que nos dé más dinero. Sí. Y la otra es porque estamos convencidos que una sociedad científicamente informada es más libre y menos susceptible de manipulación, que son las... Sí, sí. Y entonces yo lo que le veo muy preocupada por la exactitud, pues no se preocupe tanto, porque la ciencia no es exacta. Eso. No, yo no estoy preocupada. No, pero que la gente no, en el sentido de que... Me han hecho preocuparme, porque vamos, o sea... No, en el sentido de que la gente, los científicos que protestan porque no hay un traslado exacto de sus teorías, no deberían preocuparse tanto, porque la ciencia en sí no es exacta. Claro, y por además... haciendo una frase parecida, pedante y que no tendría ningún sitio en la comunicación, pues ahí se podría decir que el problema de 3 cuerpos solos en mecánica clásica no tiene solución exacta, el de 2 en mecánica cuántica no tiene solución exacta, el de 1, entiendo que no vamos a salir, la electrodinámica cuántica no tiene solución exacta, y el vacío, la nada, no tiene solución exacta en teoría cuántica de campos. O sea que el que busque exactitud no debía estar en la ciencia. O sea que en esto sería una buena respuesta que les sugiero para los que se quejan de que no es exacta. Muy bien. Y luego otra cosa que lo del error me gusta mucho, y nosotros le solemos decir a nuestros estudiantes una cita que yo le oí en la Universidad de Emilio, el que le ha hecho la pregunta a la Universidad de Cambridge, la mejor universidad del mundo en mi opinión, por eso, cada uno la suya, que si usted deja afuera a todos, le decía, si usted acierta en todos sus proyectos, ha fracasado. Claro. O la frase de Tagore, el que deja fuera todos los errores, dejará fuera la verdad. O sea, que nosotros incentivamos a los nuestros a no tener miedo a los errores, por eso sintonizamos tanto con su charla y le agradecemos. Muchas gracias. A vosotros. ¿Ya estamos? Sí.